¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? En este programa vamos a tratar con usted un problema importante para nuestro país: la energía, ¿en manos de quién? Y para eso vamos a hablar con dos personajes que nos pueden dar información de esto que ha sucedido en torno a la energía. Desde luego con la diputada Aleida Alavés, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada desde luego de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las actrices más importantes dentro de la discusión, no solamente de los momentos legislativos, sino de todo el proceso en el que se ha visto envuelto México para resolver el problema de su energía. Y desde luego a Luis Miguel Carriedo, que es también un periodista especializado en el análisis de medios y elecciones. Luis Miguel, con él vamos a hablar de cómo han sido las campañas, de cómo son las campañas en contra de algunas decisiones importantes que se han tomado desde la presidencia de la República, pero que nos atañen a todos los mexicanos. Así iremos transcurriendo por este día del juicio. No se vaya, soy Miguel Ángel Velázquez y le aseguro que vamos a tener buena información para usted. Bien, como les venía diciendo, este tema despertó en serio, de verdad, mucho interés entre la población. Un interés difícil, entre otros temas, entre otros muchos de los que se han tocado, no solamente en este sexenio, sino yo creo que en la vida del país. Habría que analizar momentos, pero creo que este es uno de esos momentos importantísimos para México. ¿Qué hacer con nuestra energía? La energía de los mexicanos en manos de los extranjeros pareció una incongruencia. Estar en medio de una enorme riqueza y no saberla aprovechar parecía un desatino. Y la reforma y la idea de volver toda esta riqueza a la soberanía nacional parece que no estaba dentro de los planes de mucha gente. Y hemos invitado, como les decía yo antes, a la diputada Aleida Alavés a que esté con nosotros para platicarnos de qué sucedió en la Cámara de Diputados, en lo político, porque esto tiene muchas implicaciones. Y ya verá usted, habrá muchos renglones que tendremos que analizar durante el programa y sobre este sentido. Y a Luis Miguel Carriedo, que es un especialista ¿en qué? En medios de comunicación. ¿Por qué? Porque de todas las formas que se dieron para tratar de dilucidar qué pasaba con la energía, los medios levantaron la mano. Y ahí hubo una serie inmensa de información, quizá no la mejor, quizá no la que se esperaba, quizá alguna muy certera, pero los medios como un elemento fundamental en toda esta discusión. Y con ellos vamos a platicar hoy. Y yo empezaría con Aleida, para que nos platiques. Aleida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel, mucho gusto estar aquí. A ver, platícanos de una cosa. ¿Qué pasó el domingo en la Cámara de Diputados? Pues lamentablemente una traición a la patria. El que no se hayan hecho cargo el PRI, el PAN, el PRD, el MC, de que haber cambiado la Constitución para resguardar un sector estratégico para el país como es el eléctrico, es algo que van a tener que explicarle a la población. Porque desde los 90s, lo hemos dicho varias veces en el Parlamento abierto, se abrió un sector, un sector de la energía eléctrica, que es la generación, a los particulares, violando la Constitución. Como vieron el negocio jugoso,
pues hicieron la reforma constitucional en el 2013 con Peña Nieto. Ahí también alertamos de este riesgo, porque entonces a lo que condenaron es a la inanición de CFE, a que CFE se fuera extinguiendo, se fuera apagando. Y es lo que están logrando, porque a la fecha estos particulares que metieron a la generación traen el 60% de la generación de energía eléctrica del país. Y al paso que vamos, lo bueno es que llegó la resolución de la Corte, pues esa generación iba a crecer aún más, al 80% de la generación de particulares, en detrimento de lo que hace CFE. Porque a CFE la tienen catalogada, y así está estipulado en esta reforma, como empresa productiva del Estado. Y eso no quiere decir otra cosa más que una empresa privada que compite, no como empresa nuestra. Y tiene 6 generadoras que compiten entre sí. Es totalmente absurdo. O sea, son las reglas del mercado que figuran en un sector en el que el Estado debe de regir, no el mercado. Entonces ahí es donde ellos no aceptan que esto deba cambiarse en mandatos constitucionales, regresándole al 28 la generación, porque no está. O sea, si tú ubicas el 28 constitucional, lamentablemente quitaron generación. Se quedó distribución, transmisión de la energía eléctrica, pero quitaron generación. Le íbamos a regresar generación al 28 constitucional para que entonces fuera el Estado quien rija en esta parte de cómo se despacha y cómo se genera la luz en todo el país. No quisieron. No quisieron algo que además ellos mismos propusieron. Omar Fayad, en el Parlamento Abierto, fue a presentar a nombre de los gobernadores de la CONAGO que se incluyera en el cuarto constitucional el derecho humano a la energía eléctrica. Y lo incluimos, está en el dictamen. Y no solo eso, o sea, también se complementa, porque en el 27 se establece que la energía eléctrica el Estado deberá entregarla de manera continua a toda la población para garantizar su derecho humano a una vida digna. Entonces, todos esos 2 mandatos a lo que se concretan es a que haya tarifas accesibles para la gente, para el uso doméstico. Ahorita los subsidiados son los particulares, los que generan luz con llamadas energías limpias, que también ese dato se los aclaramos. No del todo son limpios, generan nada más con un 18% con sol y con aire, pero el respaldo que tienen lo tienen, además de CFE, con combustibles fósiles. Entonces, es un engaño lo que hicieron de pedir primero un parlamento abierto, presentar propuestas, 12, que se los dijimos el día del debate, están incluidas, con excepción de lo que ya establece la Suprema Corte, que es el despacho, que ahí sí también fue una resolución que hay que estudiar bien, de la Suprema Corte, porque en lo que a nosotros ayuda es a que al menos sin la reforma constitucional sí cambia el despacho de la energía eléctrica. Ya no tendrán que ser las llamadas energías limpias, porque además bajo esas reglas no consideraban energía limpia a la hidroeléctrica y estábamos subutilizando la energía de estas hidroeléctricas de CFE. Entonces el mercado ya va a ser más equitativo. Van a entrar efectivamente energías limpias, pero también la hidroeléctrica como energía limpia. Y ya no se va a hacer a costos unitarios o totales, como le llamaban, sino ahora también van a ser costos que impliquen, variables. Variables le llaman. Es que en el sistema marginal, que es el que rige en el mercado eléctrico, son costos variables y costos totales, pero nada más los variables implicaban no hacerse cargo de que pues ellos no pagan el sol o el aire y CFE se los pagaba. Entonces aquí se va a cambiar eso
para que cada quien cobre lo que realmente ocupa para la generación de energía que colocan en la red. Entonces, esta es la parte técnica un poco más complicada, pero que nosotros en la LIE, cuando se hizo la reforma a la LIE en la anterior legislatura. De la ley de la industria eléctrica. Sí, de la industria eléctrica, ahí ya decíamos, bueno, pues que cambie el orden del despacho y que no sean las llamadas energías limpias, porque además son las que ellos dicen, las que suban primero a la red y que además paguen transmisión, el uso de todo lo que es la infraestructura de CFE, que esa la carga CFE y ellos no invierten, no pagan. Es decir, el negocio sigue, pero es más justo. De acuerdo a la resolución de la Corte, sí. Perfecto. Luis Miguel, muy buenas noches, ¿cómo has estado? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes, con la diputada y contigo, Miguel Ángel. Se te ve un poco agripado, ¿eh? Como que Cuídate, quiero, pero... Cuídate. Claro, A ver, esto del mercado, esto de lo que sucedió durante todos los días, lo vimos el domingo, pero ya como la punta del iceberg, como lo que ya terminaba, pero había toda una campaña alrededor. Durante mucho tiempo se habló, pero, y además déjame decirte algo, se criticaba, se hacía una crítica, yo creo que una crítica falaz, tú nos dirás bien, porque resulta que pues la crítica no puede ser mentira. Si la crítica se apoya en la mentira, ya no es crítica, es una falacia, ¿estás de acuerdo? Y creo que esto fue lo que estuvo alrededor de la discusión o del apoyo de quienes buscaban que la energía siguiera solamente en el mercado, sin las manos del Estado, ahí en el cuánto cuesta y cuánto quito y cuánto pongo. ¿Cómo lo sentiste tú? Yo sentí muchas omisiones en las coberturas mediáticas o incluso en las explicaciones, esto que se alude mucho de la rendición de cuentas, de los propios legisladores que en 2013 decidieron votar por la reforma de Peña Nieto, la reforma energética, que de alguna manera tiene el antídoto en sus partes más nocivas con esta propuesta del presidente que fue desechada hace unos días. ¿A qué me refiero? Los argumentos o la narrativa mediática de aquel año era que iban a bajar las tarifas, que era para el medio ambiente, un poco similar, que se necesitaba competencia, modernizar al país. Bueno, no solamente eso tuvo un contraste con los hechos que desembocaron después. De entrada, los sobornos, el escándalo de Brecht que lastimó durísimo a América Latina y que México parecía no tener esa venta tan a flor de piel. Y claro que la tenía, pues es el escándalo que tenemos con Emilio Lozoya. Para la gente que nos escucha, sobornos de empresas privadas, de una gran empresa privada, precisamente para tener contratos o lograr incidir en las leyes. Y en el caso concreto de México, eso es lo que dice Lozoya. Hay un senador, en la casa, un senador del PAN, el senador Lavalle, el ex senador Lavalle en la cárcel, por ese caso. Y esa parte de cómo nació lo que hoy tenemos, yo no lo vi muy presente en las discusiones. Parecía una narrativa, Miguel Ángel, en donde era un duelo entre las energías limpias y el medio ambiente contra una visión del pasado que quiere un monopolio de Estado ineficiente y malo. Y creo que eso nos quitó una cantidad de matices muy importantes para entender. A ver, yo no creo que Emilio Lozoya o que los sobornos en el momento de lo que fue para la reforma energética de 2013 se hayan dado como una suerte de Robin Hood. Realmente querían las empresas sobornar para tener energías limpias, querían salvar al medio ambiente. No era eso, obviamente. Y esa discusión pareciera como que se quedó de lado, de dónde venimos. Luego, los cambios, tampoco hubo una discusión importante sobre qué le hizo, por ejemplo, al PRD cambiar de opinión cuando incluso en 2013 solicitaban, muchos de los que están ahora ahí, obviamente otros ya no están, pero muchos de los que estaban, pues pedían una consulta popular. La primera consulta popular, que se juntaban firmas, era precisamente para abrir la discusión de la reforma energética de 2013. Y eso tampoco lo explicó. Votaron en contra y ahora votan en contra.
respaldan esa iniciativa, esa reforma energética de Peña Nieto, y no explican por qué el viraje. El Partido Verde también, aunque el Partido Verde al menos tuvo un esfuerzo en la sesión de decir, bueno, nos equivocamos, pero obviamente pues son los acomodos políticos, ¿no? Pero esas explicaciones, entonces yo no digo que sea una muy buena explicación, decir, no sabíamos, pero el PRD ni siquiera eso hizo, ¿no? No dijo, nos equivocamos a la inversa, debimos haber apoyado a Peña en su momento. Y tenemos ese tipo de elementos que no se cuestionaron alrededor. Ahora, el hecho del interés de la población en esto lo platicamos hace un momento fuera del aire. Solamente un dato, la sesión en el canal del Congreso, solo la sesión en internet, que no es a través de los medios tradicionales, digámoslo así, tiene 1.3 millones de visitas al día de hoy. Y igual a la segunda sesión del hito tiene más de 100,000 visitas. Las sesiones que yo veo previas tienen 9,000, 8,000 visitas en el canal del Congreso. ¿Qué quiero decir? En Domingo de Resurrección sí generó interés de la gente, sí había crítica, sí había expectativa, pero no hubo un correlato en la narrativa mediática, ni hubo una discusión sobre estos elementos de fondo. La propia oposición reconoce en distintos momentos, bueno, sí ha habido abusos. ¿Y qué hicieron para cambiar esos abusos? ¿Por qué no dijeron, bueno, votamos a favor de estos elementos de la propuesta presidencial para evitar los abusos, estas cosas del autoabastecimiento y una serie de cosas que todo el mundo, ni siquiera ellos defienden ahora, porque es muy evidente que sí hay una distorsión, y ahí se queda un poco el rastro de cómo nace una reforma que nació en 2013 con dinero, con sobornos, que no es una invención eso, hay una problemática incluso en América Latina dramática, y en México, claro, que no nació como una cruzada de personas que sobornaban para tener energías limpias, y que hay una serie de virajes políticos no explicados y un entorno pues lamentable de cabilderos ahí sentados en las curules, en fin. Creo que queda esa desazón, más allá de la matemática, ¿no? Más allá de que pues, la oposición tiene derecho a tener opiniones distintas o lo que sea, pues que expliquen las opiniones distintas, y creo que nos faltó un poquito eso. Y yo vi ausencias en los medios, Miguel Ángel, más que de estos elementos que estoy poniendo yo un poco sobre la mesa. El contexto, en dónde estamos y de dónde venimos. ¿Qué había pasado en torno a todo lo que vimos y a todo lo que se discutió? Porque mientras desde el Zócalo se apelaba al nacionalismo, en otros lados parece que la idea no era exactamente esa, era el mercado por el mercado. ¿Qué me das si yo apruebo? Ahí como que el factor nacionalismo, como que el factor soberanía, como la idea de la energía en manos mexicanas no era tan importante. Otras cosas parecían las importantes. ¿Supiste tú de todo esto, Luis Miguel? Bueno, comentaba esta contradicción de origen, una reforma energética de 2013 que viene de sobornos, de maletines de dinero, que hay hasta videos, que está el ex senador Lavalle en la cárcel por eso, Emilio Lozoya confeso en eso. Nadie sale a defenderlo de la oposición o a decir que Lozoya era un promotor de las energías limpias y de patriota, un patriota. Nadie sale a decir eso, pero en los hechos, en sus votos, están defendiendo la ley que se dio en ese entorno de sobornos, de corrupción. Entonces, y luego vemos este tema de los cabilderos, si son asesores filantrópicos o no, que están ahí ayudando o asesorando a diputados en las curules. Hay que decirlo, sí hay cabildeos, por supuesto, sí hay intereses de empresas privadas, y el tema es que cruzan cierta línea importante para poder convencer a legisladores de votar sus posiciones, y esa línea son la de los sobornos, y en este caso sí ocurrió. Yo creo que eso es algo que deberíamos de tomar muy en cuenta, e incluso la propia oposición no es un caso para estar cantando como si fuera una gran victoria de una postura programática, de una diferencia del debate entre la energía limpia o la energía sucia, que tampoco es cierto, porque los propios privados también tienen estos que llaman ciclos combinados y demás. No es un debate, fue una narrativa de retórica sobre el estar con el medio ambiente o estar en contra del medio ambiente, y eso pues fue una caricatura que sí estuvo presente en muchas discusiones de los medios de comunicación. A mí me parece lamentable. Creo sí que se requiere política
que hay que construir cosas. Destaco 3 momentos. Efectivamente, el presidente del PRI dando un discurso muy lleno de adjetivos y demás, y después el coordinador diciendo, igual en un futuro, Moreira, igual en un futuro podemos platicar porque tampoco estamos de acuerdo con algunos abusos de los privados. Bueno, detrás de eso hay política, pues viene la elección en Hidalgo, entonces esa como... Después podemos ver, ¿cuándo después? Cuando acabe la elección en Hidalgo, dependiendo cómo les vaya. Es decir, ahí hay esos elementos no los van a decir ellos, pero sí deberían estar presentes en los medios y en las mesas de discusión, y creo que nos han quedado a deber esa parte en particular. Es decir, jugar con los engaños, alinearte a ciertos intereses de las empresas y, por fin, o es la defensa del medio ambiente o es que no se espante la inversión. Yo no veo nada espantada a la inversión porque usan la red de CFE y les va muy bien. Estos abusos de la autogeneración son escandalosos y están ahí presentes. Es decir, ha habido una serie de abusos, los reconoce la propia oposición, pero no votó nada para detenerlos. Y ahí es donde yo me quedo un poco también en la sensación de que faltó esa exigencia de rendición de cuentas y crítica en los medios, en los análisis de los medios, y lo que no van a decir los políticos, porque ellos están generando acuerdos, no se van a estar ahí señalando en la tribuna que están sacando la calculadora de cómo les van las elecciones de este año, pues eso sí tendrían que decirlo los medios para entender estos contextos y generar un entorno de mayor información y de mejor información en la sociedad. Pero sí lo van a decir los políticos. Por eso está aquí Aleida con nosotros. Y pesaba en el ambiente. Es difícil probarlo, es muy difícil decirlo, pero ¿qué tanto pesó en la discusión? Después llegaremos a otra cuestión técnica que quiero preguntarte, pero aquí había un elemento, no nada más la elección que viene en Hidalgo, la elección en el Estado de México, la elección en Durango. Es decir, la posibilidad de tener mayor poder por parte de los partidos en la Cámara que viene. Porque de alguna manera ya se nos dijo, esto no termina, esto está empezando, ¿no? Pues yo creo que quizás también le apostaban a que hubiera ese tipo de concertaciones que se inauguraron igual con Salinas, en el sentido de intercambio de favores, posiciones, y no las hubo. O sea, yo también me quedé preguntando, esperando si tendríamos otros elementos para que se sumaran en la oposición a esta iniciativa, al verlos que no era un poco su intención por el mismo contenido impulsarla, si estaban exigiendo otra cosa. Pero no hubo tal. O sea, el coordinador, Ignacio Mier, me comentaba que estaba hablando con el PRI en el sentido de que apoyaran sin nada de por medio. Nunca hubo una oferta de algún estado pues, que yo hubiera conocido de manera directa. Se especulaba mucho, pero finalmente pues vimos cómo el Congreso del PRI resolvió mandatar a sus diputados a votar en contra. Entonces ahí fue donde, no sé si en las pláticas ya en particular entre coordinadores hubo otro tipo de cuestiones en la mesa, pero por acompañar la reforma, eso no, al principio dejaron ver que lo iban a hacer, y en el Parlamento abierto se indignaban con todos estos abusos de los autoabastos, pero dijeron, bueno, de no transitar esto, hasta vamos a presentar una iniciativa, porque esto no puede ser, es un abuso. Pero finalmente no lo reconocieron, terminaron subsumiéndose en lo que dijo el Congreso del PRI, fueron a la saga con el PAN. El PAN se molestó mucho en una junta de coordinación política cuando el coordinador dijo, cuando se suspendió la sesión una semana, precisamente la Semana Santa, para llegar al domingo, y él dijo, vamos a seguir hablando con las empresas para que acepten los términos. Y se para muy indignado el del PAN y dice, no, ¿cómo es posible? Aunque hablen con quien hablen, nosotros no vamos a apoyar, estamos en contra. Como dejando ver que no tenían esa relación con las empresas. Pero bueno,
estaban sentadas en las curules, como lo acaban de decir, ¿no? Los cabilderos. Eso era ya más que evidente de exactamente qué estaban defendiendo. Más allá de un Estado, a lo mejor, que uno pueda pensar que en el antiguo régimen así era, ¿no? Bueno, los vamos a apoyar con tal Estado, vamos a tratar de que acompañen con tal de que... No hubo tal. Y pudo más el dinero, que ya veremos, bueno, lo de Lozoya ahorita lo estamos conociendo, ¿no? Lo de Lavalle, en ese entonces, yo estuve en el 2013, y obviamente yo me sorprendía y decía, bueno, ¿por qué están tan felices de una reforma que nos está dejando a una CFE condenada a la extinción? ¿Por qué están felices por eso? Y lo festejaban. Yo no entendía por qué. Bueno, años después nos enteramos con las declaraciones de Lozoya que fue por los dineros, los millones de pesos que le dieron a cada senador, a cada diputado. Y en esta ocasión yo creo que, bueno, vamos a tardar un poco en saberlo, pero saldrá a la luz lo que hicieron y el dinero que les dieron para evitar que apoyaran esta reforma. Y no hubo tal intercambio de nada en la mesa para que ellos acompañaran. Hubo una fase de convencimiento legítimo que pues el PRI estaba empezando a dar luces de que acompañaría. A mí el coordinador me decía, ya llevamos 50 votos, nos faltan 4. Y yo estaba hablando con algunos del PRD, igual, en la misma lógica. Oigan, acompañen, miren en qué parte están en desacuerdo, ¿por qué no van a aprobar cuando ustedes mismos estuvieron en contra? Y se lo dije al diputado de Iztapalapa, que además hicimos una asamblea juntos en la alcaldía, y ahí le dije, bueno, a ver, ¿qué parte? Y que las energías sucias, no es cierto. Estamos mandatando constitucionalmente al Estado a que se haga cargo de la transición energética. No, es que la va a hacer CFE, y CFE es Bartlett. Les digo, ay, por favor, esto no es una cuestión de una persona, es del Estado mexicano, quien esté al frente de las instituciones. Y el Estado se encargará de la transición energética. Y querían componer, por ejemplo, en el debate mediático nos enseñaron cómo ganaba un poco un hashtag que hicieron, no pasará la ley Bartlett, algo así se llamaba el hashtag, y venía muy fuerte. Pero en cuanto nosotros sacamos el de traidores a la patria, ese los rebasó de manera inmediata. Yo creo que este involucramiento de la gente en una discusión de esta magnitud es por primera vez que me toca verlo. En todas las demás discusiones había una cobertura mediática, pero de los medios, de las empresas fuertes, de medios de comunicación, pero vendiéndonos ideas totalmente falsas, de que iban a cambiar las cosas, de que nos iban a bajar las tarifas, y nos vendían eso, pero no hablaban de realmente el contenido de lo que nos impusieron. Ahora el fenómeno es, desde las redes, desde los medios alternativos, hay toda una cobertura en donde la gente se involucra y hay toda una serie de intervenciones de la gente que fueron algo que nos reivindica en términos de esta construcción y de conciencia pública, ciudadana, de lo que es decir que el país vaya por otro rumbo, ¿no? Entonces yo creo que eso también les ha costado trabajo entenderlo a todos los partidos, que este es un cambio de régimen. Y ante un cambio de régimen no podría ser la misma modalidad de concertación el que se diera intercambio de apoyos, ¿no? Apóyame la reforma y te apoyamos en Hidalgo, en Durango, no hubo tal. Y yo creo que en eso se confundieron. Y el presidente, además, lo comentábamos hace un rato, también cuando sale la resolución de la Suprema Corte, nos da un panorama distinto, en el que, bueno, pues no quieren apoyar porque es legítima y necesaria esta reforma. Bueno, pues entonces nos vamos o nos regresamos a lo que fue el planteamiento desde la ley de la industria eléctrica, porque ahí ya se cambia el despacho.
Ya se reconoce que CFE sí tiene producción de energía limpia con las hidroeléctricas y entonces se puede hacer una modulación. Y lo único que faltaba era resguardar el litio. Y el colmo de las vergüenzas, del cinismo, era que ayer decían en el Senado, y también, bueno, en la Cámara no, porque ahí abandonaron el Pleno, pero en el Senado estaba escuchando, decían, es que hay que hacer una reforma constitucional. No, bueno, pues si esa es la que no dejaron pasar. Igual cuando estábamos haciendo esto, no, es que no es necesaria una reforma constitucional, hay que hacer una secundaria. O sea, es un discurso que lamentablemente ellos, lo digo así porque creo que a veces ganan más en el marketing político mediático, en vender esto de que es una energía sucia, la de CFE, y nosotros, bueno, pues a lo mejor nos tardamos un poco más en explicar el contenido de todo lo que implica esta transformación de las responsabilidades del Estado desde la Constitución. Y te preguntaba, Leida, ¿cómo se traduce esto en lo real? De tarifas menos caras, justicia en términos reales en la distribución de la energía, pero no podríamos confiar en que la energía estuviera en manos privadas, porque como sabemos, por ejemplo, en Europa, en España, la energía en manos privadas simplemente ha ido ahorcando poco a poco a la población. Se van a revocar, te decía yo, los permisos estos de autoabasto que nos han dicho que nos han causado tanto daño. Mira, después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la acción de inconstitucionalidad que promovió la oposición de la Ley de Industria Eléctrica, afortunadamente se concluye que no es inconstitucional. O sea, que está en vigor esta ley y esta ley hace un cambio en el orden del despacho. Y dice, bueno, no es solo las energías limpias las que tienen que entrar al mercado eléctrico, sino también las hidroeléctricas. Y ahí eso es lo que hicimos en la ley de industria eléctrica, modificar estas reglas del mercado, que venían del todo hechas a modo de estos privados que ingresaron al mercado de la generación y que, bueno, tenían muchos beneficios, desde entrar primero, tener certificados, bueno, entrar primero que implicaba también que les pagaban la generación a precios del que entraba al último, y el que entra al último es el más contaminante y ocupa combustibles fósiles, combustóleo, pero de todas maneras le pagaban eso al de energías limpias. Ahí iba el primer robo, ¿no? Porque además les pagan lo que no usan, es como si nos cobraran el sol o el aire, y eso se lo cobraban a CFE. El otro robo era, no pagaban transmisión. Así generaran aquí en este lugar y tuvieran que mandar la luz a kilómetros de distancia, no pagaban la transmisión. Ese es otro robo, ¿no? Y todo lo que se proponían, o había contratos de entrega que le llaman, que no cumplieran, de todas maneras CFE se los pagaba. Entonces era una serie de arbitrariedades que regulamos en la Ley de Industria Eléctrica y que ellos acusaron de que era inconstitucional. Invadíamos la esfera esta de la competitividad. Bueno, afortunadamente ya fueron desechados estos recursos y queda vigente la LIE. Solamente en la parte de medio ambiente será antecompulsa y se tendrán que analizar amparos si se presentan sobre si se está transgrediendo o no el derecho al medio ambiente. Y yo creo que ahí vamos a tener pues que enfrentar esa discusión, esa revisión de lo que será el que el mercado o las reglas del despacho no transgredan al medio ambiente. Claro que sí. Si nosotros tuvimos la convicción de decir que se ponga en la Constitución, ahora ¿cómo no vamos a adecuar las reglas en materia secundaria? Claro que lo vamos a hacer. Pero mientras tanto la LIE está vigente, se va a cambiar el orden del despacho, va a entrar CFE con las hidroeléctricas, vamos a tener reglas más justas para todos. No se trata de que los que están se cancelan.
Los que están de manera ilegal, con fraude a la ley, eso sí, van para atrás. Ya los tienen identificados, ¿no? Sí, por eso, mira, yo creo que no lo decían del todo así explícitamente, pero sí concluimos, y en el Parlamento Abierto tenemos las conclusiones, de que este 46-54 no era una cosa esporádica o que se le haya ocurrido al gobierno. Más bien es un cálculo que tiene que ver con las empresas que están en regla y que se pueden quedar porque no hicieron fraude a la ley. Estamos hablando del 46%. Nosotros dijimos que hasta ahorita están en un 60% en el mercado. Entonces todo eso es lo que está con fraude a la ley y es lo que hay que corregir. ¿Cuántas empresas estamos hablando? No nos quisieron dar el número, porque hay que hacer una revisión muy escrupulosa del cumplimiento y del no fraude a la ley. Porque ellos van a decir... ¿De esto se va a encargar la nueva empresa que va a tener CFE? No hay nueva empresa. O sea, acordémonos que la ley, la Constitución no cambió. Lamentablemente va a seguir siendo empresa productiva del Estado, pero las reglas del despacho, por lo que hicimos en la LIE, van a cambiar y se van a regular desde otros criterios. Y eso tendrá que ser SENACE, tendrá que ser la Comisión Reguladora de Energía, la propia CFE, la Secretaría de Energía. Es una combinación. Y SENACE y CRE pues tendrán que adoptar también esto que resolvió la Suprema Corte para recomponer las reglas en el mercado. Son los alcances. Y bueno, lo otro es seguir trabajando las disposiciones secundarias que podamos hacer todavía en esta legislatura para adecuar todo a lo que resuelve la Corte y a lo que implica recomponer el mercado eléctrico. Pendiente las tarifas domésticas que todos coincidimos tienen que ajustarse, la tarifa social, el que tengan otra tarifa, los hospitales, las plantas potabilizadoras, que en este caso son los sistemas de aguas en los ayuntamientos. Los municipios deben millones de pesos de luz. Y lo que queremos y queríamos proponer en la reforma constitucional es la verdadera generación de autoabasto, que se le llama generación distribuida. Pero esa no va a poder pasar y vamos a trabajar para ver cómo ahora CFE puede ingresar ese mecanismo que pues permita que haya autoabasto real, autoabasto que sea para el consumo comunitario, de pequeñas comunidades, de escuelas, de hospitales. Eso sí se va a incentivar. Perfecto. Y una pregunta más. ¿Qué va a pasar con el litio? Será un tema que vamos a discutir largo aquí, pero el litio también, el litio es el futuro. ¿Qué va a pasar con eso? Esto quedó claro. Mira, igual, ayer nosotros dijimos, bueno, pues no se puede en la Constitución, hagámoslo en la ley que además regula el 27 constitucional para resguardar que el litio sea explorado por un organismo público del Estado. Y eso es lo que se creó ayer. Entonces ya las reglas las emitirá el Poder Ejecutivo para que la explotación y exploración y el uso en sus diferentes fases de la economía o de la tecnología lo determine este organismo, que sea del Estado y que lo regule el Estado. Perfecto. Seguramente vamos a hablar mucho sobre el litio y seguramente lo tendremos aquí para que usted esté bien informado del asunto. Y regreso con Luis Miguel Carriedo. Luis Miguel, entonces había o hay todo un entorno de ignorancia sobre estos temas. Es necesario echar a andar un sistema de comunicación mucho más eficaz, cuando menos por parte del Estado, para que esto se sepa, para que, yo no sé, nunca había visto tanta opacidad entre tanta transparencia, cuando menos en el dicho. Y de repente digo, bueno, la gente no sabía de todo esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Miguel, ¿qué hay que hacer?
Bueno, creo que hay una problemática integral. Mencionabas tú el tema de la saturación de información, pero mucha información falsa. Tenemos el mismo tema de los cabilderos. También el abuso de los datos personales, la siembra de noticias falsas a la carta. Nos perfilan, se roban nuestros datos, a qué le damos like, qué amigos tenemos, cuántas veces estamos conectados a internet, y ahora ya con el internet de las cosas, hasta qué tenemos en el refrigerador, no lo saben. Eso lo usan para sembrar noticias falsas, y tampoco se regula totalmente porque tienen también ese sector de telecomunicaciones, tienen sus equipos de cabildeo que dicen que es ahuyentar la inversión si regulas este tipo de cuestiones. Lo mismo ocurre, ya decía Ignacio Ramonet a principios del siglo, en este libro, La tiranía de la comunicación, que la saturación de información puede ser un mecanismo para desinformar, saturarnos con información falsa, contaminada, poco confiable. Entonces, por supuesto, se necesitan puntos de referencia y se necesitan sistemas de comunicación de servicio público, o un periodismo que fluya de manera libre en los medios privados, que habitualmente castigan al buen periodismo despidiendo a los periodistas o censurándoles, o lo vimos muy claramente, por ejemplo, con aquel caso de Felipe Calderón y el conflicto con Carmen Aristegui. Un negocio que nada tenía que ver con el contenido informativo se utilizó como moneda de canje para que despidieran a una periodista porque algo le incomodó a aquel gobierno. Un negocio relacionado con telecomunicaciones. Creo que es un momento, sí, de discutir los elementos de información de temas sustantivos, para no quedar pues, envueltos en propaganda de unos u otros que recurren a técnicas ahora adaptadas a las nuevas tecnologías, como es claramente la siembra de noticias falsas, la creación de pues tendencias artificiales, y así apagar, saturarnos de cosas que apaguen y bajen el foco en lo que no conviene. Y nada más cierro diciendo, si hubiera realmente una preocupación por el medio ambiente, veríamos una agenda de la política en general, de la oposición, por supuesto, que dicen que en este caso el debate era por el medio ambiente. Hay la agroindustria, por ejemplo, tiene pozos y pozos y pozos que se han permitido con permisos llenos de corrupción en distintos momentos de la historia reciente. Haya una contaminación que afecta a comunidades enteras, porque la sobreexplotación del agua genera que ya, pues el agua que tenemos hay científicos de la UNAM que han hecho investigaciones que ya tienen flúor, que tienen arsénico, que tiene ya ciertos contaminantes, y es por la sobreexplotación de los pozos. Y nadie no hace nada ahí porque dice, no, es que se va a acabar la productividad y la industria. ¿Qué pasa con las comunidades aledañas? Que se arreglen como puedan. No hay un compromiso, y es lo que a veces se enoja de esto, de esta clase política en general, o esta que defiende como gran triunfo de tener la reforma eléctrica con un argumento de retórica para salir al paso. Pues se pone de acuerdo con los intereses privados, pero no se pone de acuerdo con los intereses de la sociedad y de las comunidades que sí están siendo afectadas por agroindustria, por minería a cielo abierto, por abusos empresariales, o que no dicen tampoco nada del abuso de los datos personales, que es la base de la siembra de noticias falsas. Es un mercado que ahí los cabilderos de las grandes industrias de telecomunicaciones logran detener para que nadie se los regule, y si no dicen que es un sobrecontrol del Estado, que se inhibe la inversión. Yo creo que sí es tiempo de discutir, de tratar de aportar desde los medios, por ejemplo, de comunicación de servicio público, y también desde la sociedad, que ya no se traga el cuento de estas narrativas lineales y bien maquilladitas, y bueno, tratar de hacer una diferencia desde esa perspectiva, ¿no? Yo creo que esto no se ha acabado. Yo sí me parece que el tema de la ley de la industria eléctrica pues puede ser algo que contenga un poco este tema del abuso, pero sigue siendo frágil, porque son leyes que pueden cambiar con mayoría simple, que pueden estar sujetas a distintos amparos y demás específicos. Yo creo que esto no se tiene que acabar aquí. Yo creo que tiene que seguir, entrar en una discusión de largo aliento, y quitarle un poco los cabilderos y los sobornos, o al menos ponerlos sobre la mesa y discutirlos y clarificarlos con más nitidez de la que en esta cobertura al menos hubo. Luis Miguel, una cuestión rapidísima porque se nos acaba el tiempo. A ver, admite la libertad de expresión, admite la mentira, porque hoy, para mentir,
se enarbola la bandera de la libertad de expresión. ¿Admite la libertad de expresión? ¿Debe admitir la libertad de expresión la falsedad? No, por supuesto que la mentira deliberada, la propaganda construida, el mensaje que se paga para... No, por supuesto, eso no es un ejercicio de libertad de expresión. Eso es un ejercicio de engaño deliberado, ¿no? La libertad, sí puede alguien equivocarse en un juicio, en una opinión, tener una perspectiva legítima de dudas sobre ciertos elementos. Pero eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de estrategias deliberadas para decir, toma el tema del medio ambiente. Esto está padre para defender, para justificar. Y entonces, ¿por qué votaste lo que votaste la vez anterior? Pues eso no lo explico y ya. Entonces, estamos hablando de estrategias de propaganda, tristemente, y necesitan un antídoto, que es la información verificada, la información honesta. No creo que se resuelva yendo a cazar y a tapar todos, porque nunca acabaríamos decir, detengamos toda la información. No se va a poder detener toda esa información. Sí podemos detener, por ejemplo, en redes, si se regulara bien el tema del abuso de datos personales que hacen, porque nadie te siembra las noticias falsas pues si no tiene todos tus datos personales utilizados indebidamente. Si lo pone un tuit alguien ahí, nadie lo lee. Aunque sean miles de votos quienes lo ponen, pues nadie lo va a leer. Pero si te lo siembran en la carta, que es lo que habitualmente hacen, bueno, pues sí. Entonces, claro que no. Yo creo que sí vale una discusión de la mentira en la comunicación, en las estrategias. Y aunque no quiero mezclar el tema, pero solo lo dejo como refilón. El famoso GIEI acaba de decir que había documentos para hacer estrategias mediáticas a favor de la famosa verdad histórica. Y si hacemos memoria, hubo hasta películas para defender la verdad de entonces del gobierno y victimizar doblemente a los jóvenes en Ayotzinapa. Entonces, esas cosas pasan y los escrúpulos a veces te toman vacaciones de Semana Santa permanentes en los medios y en las coberturas. Y yo creo que sí, que no todo vale en la bandera de la libertad de expresión, ni todo vale en decir la bandera no espantar a la inversión ni darles facilidades que no sean un abuso que lastime a las y los mexicanos. No es un duelo maniqueo entre la inversión y el Estado que quiere todo controlar. No es eso lo que está pasando. Son intereses económicos voraces y legítimos que están logrando sembrar ciertas narrativas y que hay una clase política, en este caso, que hasta lo defiende, que abraza el interés de los cabilderos de las empresas, pero no se va a sentar con comunidades para decir cómo les está afectando el medio ambiente. No se va a sentar con las comunidades que se están dañando a su salud por agua contaminada. Esas no les importa. Les importa el cabilderito de los restaurantes fresas, bonitos, el que se sienta ahí. Eso sí. Y lamentablemente también, no me consta de todos, pero sí hay casos, maletines de dinero. Y eso es una vergüenza, es muy lamentable, porque además pues son nuestros representantes populares. O sea, aparte de todo, lo pagamos las y los mexicanos y confiamos en eso, ¿no? Que si ellos no hacen las leyes con una perspectiva del interés público, pues ¿quién? ¿No? Esa sería mi reflexión. Agradezco mucho el espacio. Bien, pues muchísimas gracias a Aleida Alavés, diputada. Gracias. Yo creo que seguiremos platicando el tema. Claro. El tema no se acaba. Luis Miguel, gracias a ti también por tu intervención, por la paciencia en este programa y gracias a usted que estuvo hoy en el día del juicio. Yo soy Miguel Ángel Velázquez y le repito, tengo algo que informarle. Nos vemos la próxima.